Estamos hermanos, buen día, pues les doy la bienvenida a este Rincón del Diácono, el día 3 de junio del año 2024, en el que la iglesia celebra la memoria de los santos mártires Carlos Luanga y sus compañeros mártires. Sean bienvenidos, pero antes un paréntesis, hoy es 3 de junio, cumpleaños mi nieto Bruno, que cumple 6 años. Chiquito, mi niño, te amo, ha sido una bendición para nuestra familia y bueno, él es un ejemplo de vida porque nació a los 6 meses y tuvo 3 meses en incubadora y bueno, salió adelante luchando mucho. Su hermanito no pudo sobrevivir, eran dos bebés los que nacieron ese día, Dante, mi niño que está en el cielo. Él, pues a los 37 minutos de haber nacido, su corazoncito ya no pudo. Estaban muy chiquitos los dos. Bruno luchó por sobrevivir y con la bendición y la ayuda de Dios y la intercesión de María Santísima y San Antonio de Padua, a quien yo se lo encomendé mucho, aquí está. Un abrazo muy fuerte para mi niño Bruno, te amo. Y bueno, ya por ahí nos veremos para darte el abrazo en persona. Y pues bueno, hoy meditamos en la primera lectura la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y Pedro se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo. Esto es importante eh, porque a veces uno se considera, por decir yo que soy diácono permanente, algún sacerdote, o es más, hasta ministros extraordinarios. A veces personas, pues simplemente porque estamos sirviendo al altar, nos consideramos como que los más cercanos a Dios y nos sentimos más. Y no es así. Pedro mismo, que es el primer papa, es apóstol de Cristo, pero también es siervo de Cristo, y al ser siervo de Cristo, es siervo de todos nosotros. Y dice, les escribo a ustedes los que han obtenido una fe tan preciosa como la nuestra, gracias a la justicia de Jesucristo. Una fe tan preciosa como la nuestra. Y aquí nos va a decir cómo debemos poner, de alguna manera, lo que dice Santiago, que una fe sin obras es una fe vana. Aquí parece que Pedro también lo manifiesta. Una fe que pasa pruebas, una fe que se fortalece. Eh, Dice, su acción divina nos ha otorgado todo lo necesario para llevar una vida de santidad. Fíjense, para mí esto me impacta mucho porque a veces yo en mi parroquia les digo, ¿quién de ustedes cree que puede llegar a la santidad? Y pues como que todos nos quedamos dudosos, ¿no? Porque creemos que la santidad es no pecar, que la santidad es ser perfecto. Y no, la santidad es seguir a Jesucristo luchando contra el pecado y que cuando caes, se los he recalcado, no es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Cuando vives en un pecado mortal con plena conciencia, tú mismo estás cavando tu sepultura, tú mismo estás rechazando la salvación de Dios. Pero cuando caes en el pecado y te levantas, ya estás luchando por tu santidad. Y por eso dice que la acción divina de Dios, de Cristo, nos ha dado todo lo necesario para llevar una vida de santidad. Pero dice aquí, mediante el conocimiento profundo del que nos ha llamado con su propia gloria y poder. O sea, el conocimiento de Cristo es importante. Hay que leer la Biblia, hay que estudiar. Ahorita que hay muchos, a través de las redes sociales, puedes entrar a cursos, a retiros. Hay que estudiar. Pero sobre todo, lo más importante es la experiencia de Cristo. O sea, Jesucristo quiso traer su naturaleza divina para que participáramos nosotros de ello y para eso Él tuvo que tomar la naturaleza encarnada de nosotros, nuestra naturaleza humana, pero no para Él quedarse como nosotros, sino para llevarnos a nosotros a ser como Él. Por eso dice, para que podamos escapar de la corrupción que las pasiones desordenadas provocan en el mundo. O sea, el mundo nos invita a placeres, a lujuria, a tener dinero, y creemos que todo eso es lo más importante para nosotros. Pero Jesús nos dice Pedro, por eso esfuércense en añadir a su fe buena conducta. Fíjense, esta seguidilla que hace aquí también es muy interesante porque les digo de alguna manera, el apóstol Santiago la resume cuando dice una fe sin obras es una fe vana, porque dice que su fe los lleve a buena conducta, que su buena conducta los lleve al conocimiento de Dios, que el conocimiento de Dios los lleve al dominio propio, que el dominio propio los lleve a la paciencia, que la paciencia los lleve a la piedad y que la piedad los lleve al amor fraterno y el amor fraterno
a la caridad y el amor a Dios. O sea, esto es muy interesante. Incluso yo les diría que lo anoten ahí, de alguna manera en algún lugar. Que su fe los lleve a la buena conducta, al conocimiento de Dios, a la piedad, a la paciencia, al dominio propio y a la caridad y el amor a Dios. El Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 1 al 12. Los primeros 12 versículos son muy interesantes porque parece una respuesta a la pregunta que le hacían a Jesús. ¿Con qué autoridad haces lo que haces? ¿Con qué autoridad? Y entonces Jesús dice, empieza a hablarles en parábolas. Empieza sobre todo a los escribas y a los ancianos. Y la primera parábola que les presenta aquí es la parábola del hombre que planta una viña, la prepara toda, y luego la deja arrendada y se va de viaje y les deja encargados. Y cuando ya manda a recoger la parte que le corresponde de la cosecha, pues aquí empieza. Esto es como un resumen de la historia del pueblo de Israel, de cómo recibió profetas, recibió gente que nos hacía advertencias, nos traía mensajes y no le hacían caso o los mataban. Aquí es muy interesante porque dice, les envió un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Dice, estos se apoderaron de él y lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Fíjense, primero un criado lo golpearon. Envió a otro criado, lo descalabraron y lo insultaron. Envió a otro y lo mataron. Y fíjense cómo cada vez son más crueles estas personas. Les envió a muchos y los golpearon y los mataron. O sea, es tremendo. Y luego dice, ya solo quedaba por enviar a uno, su hijo querido. Y finalmente se los envió diciendo, a mi hijo sí lo respetará. Qué tremendo, porque cuando llegó el hijo, dijeron, vamos a matarlo y a quedarnos con la herencia. Y lo mataron también. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, mis hermanos? ¿Cuántas personas, cuántos profetas no te has tocado, no te has topado en tu vida? Yo he tratado de ser un profeta. Profeta no es el que adivina el futuro, profeta es el que habla en nombre de Dios. Y cuando yo hablo en estos videos, no te hablo en mi nombre, te hablo en nombre de Dios. Tú cuando le dices a una persona, ánimo, mira, Dios te va a ayudar, levántate, Dios está contigo. Cuando tú pones en práctica las obras de misericordia, estás siendo profeta, porque estás hablando de parte de Dios. No somos nosotros los que llevamos el consuelo, la salvación, es Dios mismo quien nos impulsa a hacer eso. Pero nosotros podemos decir, bueno, pero a Cristo no lo matamos, pues le damos la muerte civil, que es la peor de las muertes, dicen por aquí. Le doy la muerte civil. ¿Qué significa? Lo ignoro, no le hablo. O sea, muchas personas se la pasan en este mundo dándole a Cristo la muerte civil. Para ellos no existe, les estorba porque no los deja disfrutar de su ambición, de su lujuria. Pero nosotros estamos aquí para hablar de Dios. Estamos aquí para alimentarnos de esa palabra de Dios. Porque finalmente les pregunta, ¿qué hará el dueño de la viña con ellos? Dice, vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. O sea, obviamente dice al rechazo de los hombres, dice la actualidad litúrgica, al rechazo de los hombres a Dios, viene el rechazo de Dios a los hombres. Y no es que Dios te rechace, es que obviamente si tú te alejas de Dios, Dios está siempre cerca de ti, pero si tú te alejas de Dios, entonces Dios va a estar lejos de ti, pero no porque Él te aleje, sino porque tú eres el que lo estás dejando lejos. Entonces, si tú rechazas a Dios, pues no es que Dios te rechace, es que tú rechazas el amor que Él te da y rechazas la salvación, y eso es muy peligroso para tu vida eterna. Todos vamos a tener una vida eterna, pero unos en el fuego eterno y otros en el reino de los cielos. A lo mejor tenemos que pasar por el fuego, pero por el fuego purificador del purgatorio. Por eso les llaman benditas ánimas del purgatorio, porque ellos ya tienen ganado el cielo. Y mínimo, ojalá que podamos nosotros aspirar a llegar ahí, y por eso, y de ahí pasar al reino de los cielos. Él es la piedra, dice aquí, la piedra que desecharon los constructores, esa es la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Es un milagro que Dios te siga amando a pesar de que lo rechazas. Es un milagro que Dios me siga amando, que Dios me haya permitido ser diácono y que me haya permitido, que me siga permitiendo ser instrumento para llevar su palabra, para llevar su amor. Es un milagro porque yo no lo merezco, como tú, como nadie merecemos. Por eso decimos en la misa, te doy gracias porque me haces digno de servirte en tu presencia.
Él es el que nos da la dignidad. Y tú, mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque yo no soy digno. No, precisamente por eso vamos, porque no somos dignos y Él nos da la dignidad de ofrecerle ese sacrificio de amor y poner nuestro cuerpo a disposición, nuestra alma a disposición para que Dios la moldee. Pero cuidado, Dios nos moldea como un escultor. Nosotros somos como una piedra bruta, una piedra sin forma, pero Dios la va dando forma y al final deja una obra maestra y a eso estamos llamados a hacer. Pero cada golpe duele, cada golpe con el cual nos va formando puede dolernos. Y ese golpe puede ser una enfermedad, y ese golpe puede ser un desempleo, ese golpe puede ser la muerte de un ser querido. Todas las circunstancias que nos van golpeando en la vida nos van forjando, porque nos forjan el carácter y nos unen más a Dios, porque unimos nuestro dolor y sufrimiento al dolor y sufrimiento de Cristo en la cruz. Y entonces nuestro dolor y nuestro sufrimiento se vuelve redentor. Tiene sentido y no es un dolor sin sentido, no es un dolor inútil. Por eso yo te digo, como todos los días, ánimo, no desfallezcas. Dios te ama, Dios quiere que seas feliz, Dios te hizo para que seas feliz, por eso puso su amor en tu corazón. El enemigo ha hecho que no te des cuenta de eso y que tú te sientas ajeno a Dios, pero no eres ajeno a Dios como Dios no es ajeno a ti. Dios te ama, quiere darte un cúmulo de bendiciones, pero a veces tienes ya las manos llenas de tantas cosas materiales que no te cabe nada más. Y lo que es más importante que tengas en tus manos es la bendición del amor de Dios, porque eso es lo que te va a encaminar al reino de los cielos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Ánimo, mira a tu alrededor. Hay mucha gente que te ama y sobre todo está Dios que te ama con todo su corazón. Un fuerte abrazo para ti, que tengas un buen día.